Muy buenos días para todos, bienvenidos a una edición más de Open Week. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando del sistema bancario, un poco de las perspectivas que tenemos sobre los bancos para este segundo semestre, un poco el balance también de lo que nos ha dejado estos primeros 6 meses y bueno, vamos a estar conversando con un referente de este sector. Estamos hablando de Hilton Yardina, él es gerente general del Banco Familiar. Listo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, bienvenido a Market Data. Gracias, Gabriel, y un saludo a la audiencia de Market Data. Bueno, yendo directamente a tu pregunta, un poco haciendo recuento de lo que ha sido el primer semestre, te diría que para el sistema financiero fue un muy buen primer semestre en lo que se refiere a cifras de crecimiento tanto del crédito como los depósitos y de las utilidades, ¿verdad? En parte porque este año, digamos, en general las cosas avanzaron un poco mejor que lo que fue el año anterior desde el punto de vista económico. El año pasado hay que recordar de que tuvimos un año muy político, ¿verdad? Muchas cosas paradas, muchos temas que entraron a jugar allí hacia fin de año sobre todo. Y este año como que se fue aclarando un poco más el panorama y se reactivó un poco más sobre todo el sector público, la obra pública, que todavía falta, pero que ha comenzado. Y eso obviamente movió un poco más el crédito, movió más los sectores de la construcción y demás, que posibilitó también un repunte de la actividad en el sector financiero, ¿verdad? También se ha observado un buen movimiento digamos, en el consumo, el crédito de consumo creciendo a una muy buena tasa, y el crédito, digamos, comercial también. Entonces, más o menos el crédito está creciendo a casi un 25%, que es un muy buen nivel, ¿verdad? Y las utilidades van más o menos acompañando ese porcentaje. Entonces, un primer semestre bueno, que siempre en nuestro país es una incógnita, porque estamos a las resultas de lo que puede ocurrir con el sector agropecuario, con el clima, que este año tuvo que, dentro de todo y haciendo un balance, un buen año, pero si vos le preguntás a los de ciertas zonas, te van a decir que fue un año muy malo, y si le preguntás a otro, te van a decir que fue bueno. O sea, muy desigual, ¿verdad? Claro, porque hubo zonas que estuvieron muy afectadas por la sequía y eso afectó a un grupo importante, principalmente a los productores de las zonas de San Pedro y más hacia el norte, ¿verdad? En cambio, las del sur y las más pegadas hacia el río Paraná tuvieron mejor rendimiento. Entonces, del promedio salió un buen nivel para nuestra economía y un buen crecimiento, pero dependiendo de dónde te tocó, ¿verdad? Y bueno, y el sector ganadero que también fue afectado un poco desde el punto de vista de producción, pero más por el lado de los precios, ¿verdad? Que tuvieron un bajón, ¿verdad? Entonces, los primeros semestres son así, inciertos, pero este año fue, yo diría, relativamente un buen primer semestre, principalmente por el lado agropecuario, y eso impulsa obviamente todo. ¿Qué esperar un poco para el segundo semestre? Por lo general, los segundos semestres en nuestro país son siempre mejores que el primero, ¿verdad? Okay. Por lo que estoy mencionando, es decir, ya estamos entrando en una etapa en donde se aproxima el cierre del año y las empresas se preparan para vender por las fiestas, empiezan a hacer stock, empiezan a quitar más créditos para prepararse. Es más consumo también, y ¿verdad? más consumo, obviamente. Todo eso hace que el sector financiero, por lo general, en el segundo semestre tenga un mejor comportamiento en términos de crecimiento que en el primero. Entonces, por obvia consecuencia, creo que sumando un poco lo que fue un primer semestre bueno a un segundo semestre que también va a ser bueno en términos de crecimiento, se puede esperar un buen año para el sistema financiero en su conjunto, ¿verdad? Con un buen repunte de utilidades y un buen nivel de crecimiento en general. Eso 2024. Más allá, y hay que ver qué pasa con el clima de vuelta, y vamos a entrar en la misma pregunta de siempre, ¿verdad? ¿Cómo nos va en el clima? Va a depender de cómo también le vaya a la economía y en función de eso cómo le va a ir al sistema financiero.
Perfecto. Va entonces en línea con lo que el Banco Central viene reportando en lo que es, por ejemplo, la actividad económica, también el medidor del consumo que van también registrando variaciones interesantes y muy positivas, ¿verdad? O sea que el crédito va acompañando un poco Sí. ese repunte que hemos visto a lo largo de este primer semestre. Sí, así mismo. O sea, leímos que el Banco Central está esperando más o menos una tasa cercana al 3,8% Sí, para este año. O sea, que es más o menos, obviamente no es lo que esperamos, ¿verdad? Quisiéramos que fuera más alto, pero claro. es lo que podemos con los motores que tenemos, con digamos, la dinámica económica que tenemos. Sí. Entonces, es un buen nivel de crecimiento. Así que Ujú. por ahí estaría cerrando el año dentro de lo bueno y predecible en general, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Bien, con respecto a la bancarización, se habla mucho a nivel general de incluir o de bancarizar mucho de inclusión financiera a lo largo de estos años, ¿verdad? A tu criterio, un poco a tu opinión, ¿qué estrategias crees que son oportunas para implementar para seguir expandiendo esa bancarización o esa inclusión financiera que realmente lo estamos viendo, ¿verdad? Pero ¿cómo crees que eso podría seguir dinamizándose y aumentar un poco ese ritmo de bancarización, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de esto es importante poner un poco cifras, ¿verdad? Es decir, Sí, en nuestro país, si hoy nos paramos a mirar el universo más o menos de la población económicamente activa, estará en torno a las 3 millones de personas, 3.200.000 personas, más o menos, en función al último censo, ¿verdad? Y cuando uno analiza la cantidad de personas que tiene una cuenta bancaria hoy, ya estamos hablando de casi 2.800.000 personas. Es decir, hay un alto porcentaje de bancarización ya en el país, que no está muy alejado de los estándares de otros países de la región. Yo te diría que estamos incluso mejor que algunos de ellos. Entonces, de un tiempo a esta parte hemos avanzado muchísimo en la profundización financiera sí. cuando consideramos el acceso a una cuenta bancaria. ¿Sí? 2.800.000 personas que tienen cuenta hoy en Paraguay, de un total de 3.300.000 más o menos que pudieran tener, porque obviamente tenemos que sacar a los jóvenes, a los niños que tienen menos de 18 años, etcétera, es un porcentaje interesante. Si comparamos con la total de la población, sí, bueno, estamos en 40%, más o menos, ¿verdad? O 30 o 40 y pico, ¿verdad? Que es alto de todas maneras. Entonces, yo te diría que hemos avanzado muchísimo. Y cuando uno dice, quisiera avanzar aún más, aún más, aún más, bueno, está bien, pero esto tiene su límite. Y dadas las condiciones de nuestro país, como que estamos llegando gradualmente a ese límite. Por supuesto que hay un universo de personas, probablemente de muy bajos ingresos, a los que el sistema financiero bancario privado probablemente no les va a poder atender, ¿sí? Porque no tienen recursos ni condiciones para abrir una cuenta bancaria. Y bueno, y ahí tal vez la estrategia sería que el sector público haga ese Claro. trabajo, ¿verdad? Entonces ahí sí tal vez el Banco Fomento sería el actor indicado para profundizar aún más la inclusión financiera en esos segmentos, principalmente lo del estrato más bajo, que hoy día no están accediendo. Porque si dividiésemos el universo de personas bancarizadas en estratos socioeconómicos, el estrato, digamos, medio-bajo para arriba, te diría que casi está en un 100% bancarizado. Lo que queda aún por bancarizar es el estrato muy bajo. Y ahí tal vez es la labor social del Estado el que Que cree los mecanismos, debiera, ¿verdad? que básicamente cree esquemas en donde estas personas accedan a una cuenta bancaria y puedan bancarizarse, ¿verdad? Eso es en lo que se refiere a cuenta, acceso a cuenta. Ahora, cuando hablamos nosotros de acceso a crédito, es otra cosa. Estamos hablando que más o menos hay cerca de, yo te diría que más o menos cerca de 1.600.000 o 700.000 personas que tienen crédito en el sistema financiero. Y eso, obviamente comparando con la PEA, más o menos es el 50%. Claro. Hay
probablemente más espacio, más trabajo que hacer. Pero de vuelta, es más complicado que el sistema financiero lo haga per se, porque probablemente muchas de esas personas no pueden acceder a un crédito porque no tienen ingreso suficiente. Entonces allí, de vuelta, la labor de la banca pública es quizá el principal el driver para empujar la bancarización crediticia de ese sector. Ujú. Perfecto. Bueno, siguiendo un poco esta línea, ¿qué balance podés hacer un poco acerca del sistema de pago? ¿Verdad? Que si bien el Banco Central lo había, bueno, está cumpliendo un poco más de 10 años en general el sistema de pago, pero después de la pandemia fue como que dio un salto un poco más fuerte, ¿verdad? Y luego también cuando se habilitó el SPI con 24/7, Sí. ¿verdad? Los 7 días de la semana. ¿Cómo crees que esto también pudo impulsar a esto que venimos hablando un poco? No sé si bancarización, pero por lo menos, bueno, mayor actividad bancaria, ¿verdad? Sí, definitivamente uno de los grandes responsables de la bancarización por el lado de las cuentas que estábamos hablando es la posibilidad de hacer transferencias y hacer transferencias online sin costo 7x24. Eso ha sido un detonante muy bueno para impulsar a la gente a pedir y conseguir una cuenta bancaria, que hoy es muy fácil porque la mayoría de las instituciones ofrecen, o varias de ellas ofrecen sin necesidad de ir al banco, ¿verdad? Entonces, yo hoy, para pequeño comerciante, microempresario, vendedor ambulante o vendedor por internet, que hay muchos, ¿verdad? Entonces, quiero cobrar y abro una cuenta y doy mi alias, mi número, etcétera, mis datos y recibo mis pagos allí. Entonces, yo no tenía pensado abrir una cuenta, ahora lo hago porque eso me permite cobrar. No, y te conviene. Cosa que antes no era. Entonces, definitivamente ha sido un detonante fantástico. Hay que aplaudir la labor del Banco Central en ese sentido, que ha empujado estos esquemas, que es importante que lo haga alguien que está, digamos, por encima de los demás bancos, es decir, como un ente regulatorio en este caso que impulsa, porque claro, es muy difícil que todos los bancos nos pongamos de acuerdo en esto para impulsarlo. Es decir, Claro. ha sido clave el empuje del Banco Central. Y sí, pero esto obviamente ya venía de antes. Sí. Luego con la pandemia explota por todos los problemas que teníamos para salir de las casas, entonces ahí se universaliza y después ya creció, digamos, como Claro, consecuencia. hoy ya nos de esto. acostumbramos, ¿verdad? Claro, entonces es algo tan bueno, funciona tan bien, entonces usémoslo, ¿verdad? Así que sí, ha sido clave estos nuevos esquemas de pago. Hoy día la cantidad de pagos que se hacen por transferencia es casi ya la mitad o está por llegar a ser la mitad de lo que son los pagos con tarjetas, con extracciones de cajero. O sea, es un volumen muy grande. Ujú. Sobrepasa el PIB también al año, según los datos que estábamos viendo del Banco Central, ¿verdad? Sí, claro, porque el PIB es una medida de valor agregado, no de total de transacciones. Es decir, pero definitivamente sí, claro. Habría que medir cuánto es lo que se paga en efectivo Claro. para ver un poquito la participación del efectivo contra la participación en las transferencias. No hay pues una medida o sea, es difícil medir la cantidad de operaciones que se hacen en efectivo. Claro, no hay claro, forma. claro. Se puede estimar, pero se habla de que el efectivo va disminuyendo cada vez más su participación en el total de pagos en el país. Ujú. Quizá con los retiros en cajero automático podríamos tener alguna medida un poco más, Sí. bueno, estimada, ¿verdad? Y depende, porque es claro, porque eso le afecta a las personas bancarizadas, ¿verdad? Están los que no están Claro. todavía y los que reciben sus pagos en efectivo y los mueven en efectivo. Es difícil estimar eso, ¿verdad? Pero sí, claramente también ha disminuido mucho la extracción de efectivo. O sea, ha disminuido en términos relativos, y también ha disminuido en términos relativos el pago con tarjetas físicas. Hay mucho por QR hoy día en los medios nuevos que hay para pagar, ¿verdad? Y los pagos con QR están desplazando a los pagos con tarjeta física también, o sea, que es algo
interesante, novedoso y que nos libera de la carga de llevar algún instrumento como la tarjeta en el bolsillo. Ya con el celular ahora es todo más fácil. Es todo. Perfecto. Bien, al comienzo me comentaste un poquito que estás viendo un panorama bastante alentador y nombraste, por ejemplo, al sector agrícola, ¿verdad? En lo que es uno de los demandantes de crédito, ¿verdad? Mi consulta es la siguiente. En este contexto económico en el que estamos viendo un crecimiento de 3,8 aproximadamente, ¿cuál crees que está siendo el sector que va a demandar o está demandando más crédito a nivel general? O sea, ¿sería el sector agrícola, el industrial o cuál otro podría estar un poco en este sentido demandando mayor crédito? Bueno, el sector agrícola es cíclico, ¿verdad? Sí. Y tiene sus momentos en donde demanda mucho, principalmente moneda extranjera, y en los que se pagan las cuentas, ¿verdad? Es cíclico y depende mucho de las necesidades que se presenten en el año en particular. Un año que tenga, digamos, un momento de precios muy altos y una buena cosecha, genera probablemente menos demanda de crédito al año siguiente, porque hay, digamos, circulante para pagar las cuentas, para saldarlas y esperar el nuevo ciclo. Entonces, los años muy buenos en términos de precio y de cantidades hacen que generalmente el stock de crédito baje bastante allá por mayo, junio, ¿verdad? Baja bastante, después vuelve a subir. Si los precios de los insumos están altos, entonces eso en el momento allá por septiembre, octubre, hace que se demande más plata para poder cubrir el capital operativo necesario para plantar. Entonces, ese movimiento cíclico que tiene el sector agropecuario, agrícola principalmente, siempre se va a mantener. Claro. ¿Sí? Y va a depender de qué tan altos están los precios o no para que sea mayor o menor, ¿verdad? La demanda. Ahora, en cuanto a la demanda que viene del sector público, y depende mucho de si el gobierno está cumpliendo o no con sus compromisos, si está avanzando o no con las obras. En la medida en que tenga más obras y se aceleren las obras públicas, hay más demanda de crédito para aguantar, para que las empresas constructoras puedan avanzar con eso, ¿verdad? En la medida que se frena también eso. Y habrá que ver un poco qué se viene para los próximos años, ¿verdad? Es decir, en qué medida el gobierno mantenga un ritmo de inversiones que acelere eso, ¿verdad? Y luego viene un poco todo lo que es el crédito de consumo, el crédito que es más una resultante de cómo le está yendo a la economía en su conjunto, ¿verdad? Si a la economía le está yendo bien y los otros motores, los motores principales, el sector agropecuario, el gobierno, ¿verdad? Nuestros vecinos, si todo esto juega a favor, el circulante se mueve y eso genera, digamos, ventas y genera demanda de crédito, de consumo, de crédito de pymes, etc. Okay. Lo nuevo que te diré que podría mover un poco la demanda de crédito es el sector forestal, ¿sí? Que empieza a demandar recursos importantes para las plantaciones de árboles que las plantas van a necesitar, o que la planta, hay una en este momento que digamos está por iniciarse seguramente y que va a demandar una cantidad de árboles importante. Entonces, para obtener esa cantidad de árboles se demanda una actividad de plantación que tiene su costo importante, ¿sí? Entonces, eso ya está ocurriendo. Los bancos ya estamos financiando plantaciones forestales, ahora con más fuerza. Eso es una actividad que ya venía antes para otros fines, ahora va un poco más industrializado, te diré. Y eso va a seguir seguramente, ¿verdad? Porque nuestro país tiene la posición estratégica y la competitividad para el sector forestal definitivamente. Entonces, más tarde o más temprano, esto no solamente una planta, sino 2 o 3 se van a instalar en el país, y eso va a generar movimiento y se va a convertir en un motor importante de la economía en los próximos años, al mismo ritmo que lo es la agricultura, que lo es la ganadería, que lo es probablemente la soja, y va a tener su importancia estratégica. Y el sector financiero va a acompañar,
al sector, ¿verdad? Con Claro. créditos. Crédito para los que plantan, crédito para los que mueven, para las máquinas, para los camiones que se necesitan para mover eso, etcétera. Entonces, ese sería un elemento nuevo a tener en cuenta. Y lo otro es la actividad un poco de la privada, de la construcción, vivienda, por ejemplo, que hay mucha necesidad de vivienda en el país. Claro. Y ahí hay que ser un poco consciente de dónde viene la demanda. La demanda viene principalmente del segmento socioeconómico medio-bajo, que no accede a un crédito que hoy ya existe en Paraguay y que la mayoría de los bancos ofrecemos. Entonces ahí el gobierno está impulsando iniciativas como Jerome Aponá y demás, que van a avanzar seguramente. Habrá que ver si eso el sector privado cómo va acompañando, ¿verdad? Porque las condiciones no son muy apropiadas. Claro. Para que el sector privado lo empuje, pero tal vez el sector público de vuelta pueda tener un papel importante ahí en ese crédito para atender a ese la segmento. primera vivienda. Ese segmento, el estrato económico Sí. más bajo, que tiene mayores riesgos y que implica también, digamos, un tratamiento diferente, ¿verdad? Así que ese sería otra demanda importante de crédito, pero que probablemente el sector privado no va a atender tanto como el público. Ok. ¿Ya? Y por último, todo lo que es industria, servicio y demás, va a depender de otros temas, la economía en su conjunto y también temas regionales, ¿verdad? Sí, nuestros vecinos, cómo le está yendo, en qué medida seguimos siendo competitivos para la maquila, que no nos cambien las reglas del juego en el Mercosur, cosas como esas, digamos, ¿verdad? Pero claramente Paraguay también tiene un potencial importante para cierto renglón industrial orientado a abastecer a cadenas productivas en el Brasil o en la Argentina. Perfecto. Bien, para ir cerrando un poco, Hilton, queremos saber de Banco Familiar. Vamos a ver un poco de ustedes, en qué productos o servicios financieros están trabajando actualmente, cuáles son un poco los objetivos para este mediano plazo, ¿verdad? ¿En qué están trabajando hoy y qué tienen para los clientes de Banco Familiar? Bueno, gracias por la pregunta. Familiar es una institución que ya tiene un gran arraigo en el país, son casi 57 años de existencia como una institución crediticia, primero como una casa de crédito, luego como financiera y finalmente como banco. Hizo esa trayectoria en todo este tiempo y empezó como una casa de crédito de consumo, ¿verdad? Con mucha especialización en eso y le fue sumando servicio y servicio. Hoy el banco es un banco completo, un banco que tiene todos los productos y atiende a todos los sectores. Tal es así que tenemos, digamos, cerca de 1.200.000 clientes hoy y atendemos, digamos, a prácticamente todos los segmentos y sectores, ¿verdad? Nuestro fuerte obviamente ha sido siempre un poco el crédito de consumo, la atención a los créditos personales, ¿verdad? Pero hemos incursionado con fuerza también en el crédito empresarial. Ya casi el 40% de la cartera del banco es de crédito empresarial, el otro 40% es de crédito para las familias, ¿sí? Y un 20% para las pymes. Esa es más o menos la composición de nuestra cartera. ¿Y qué estamos haciendo con mucha fuerza? Y estamos empujando. Familiar ha sido uno de los principales responsables de la bancarización de esta que estuvimos hablando, de la cantidad de cuentas que se han abierto, de la cantidad de clientes en el sistema. O sea, de los 2.800.000 clientes del sistema que tienen cuenta en el sistema financiero, más o menos 1.200.000 son clientes del banco familiar. Entonces, somos un jugador importante y queremos seguir siendo. Pero para atender tamaña cantidad de negocio, de personas y demás, la tecnología es fundamental. Entonces, nosotros estamos apostando muchísimo a tecnología, a dotar de mejores herramientas a nuestros clientes. Claramente esa es la manera en que hoy se hace negocio financiero
Y hacia allá seguramente se va a seguir apuntando a dar mejores servicios a los clientes utilizando herramientas tecnológicas, haciéndole más simple la vida, que no sea necesario ir al banco para nada, que vos puedas pedir tus productos y acceder a tu información desde tu teléfono, de tu computadora. Y eso, digamos, las herramientas están progresando a un ritmo tal que bueno, es difícil de saber hacia dónde vamos a parar, ¿verdad? Pero definitivamente nosotros queremos ser líderes en cuanto a innovación se refiere también. Y sobre todo poner a nuestro cliente en el centro y hacer las cosas, todo lo que hagamos pensando en él, en el cliente, que su experiencia sea lo más cómoda y simple posible, ¿verdad? Perfecto, buenísimo, señorito. Muchísimas gracias por el tiempo. Un último mensaje que te gustaría transmitir. Agradecer a la invitación y bueno, o sea, básicamente transmitir un poco el optimismo en relación a lo que hoy es el sistema financiero paraguayo, un sistema financiero muy sólido, ¿verdad? Muy competitivo, quizá uno de los más competitivos de la región, ¿verdad? Sí. Porque somos muchos bancos, muchas entidades para un país relativamente pequeño. De hecho, se están dando algunas fusiones y absorciones que probablemente continuarán en el futuro. Y bueno, y la gran responsabilidad del Banco Central de mantener el orden, de mantener eso que hemos logrado, digamos, después de años muy duros, que probablemente muchos ya ni vivieron ni se acuerdan, pero años complicados en los 90, que hoy con lo que, digamos, se ha conquistado, se ha logrado, nos da una tranquilidad de un sistema financiero mucho más sano, ¿sí? Pero que no hay que perder, no hay que perder, no hay que relajar, y ahí el Banco Central, la labor del Banco Central en mantener ese orden es fundamental, que lo está haciendo bien, pero que no tiene que obviamente perder de vista, y los bancos vamos a acompañar obviamente eso.